Buenas tardes, mi nombre es Jimena Perry, soy la coordinadora del proyecto Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública y les doy a todos la bienvenida hoy. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, muy queridos, colegas de América Latina, lo cual me hace a mí pues me da mucho orgullo y también me da mucho orgullo que este evento sea en español. Están con nosotros hoy los profesores Alejandra Fabiana Rodríguez y Michelle Kowelinski, que nos van a hablar sobre historias, memorias y artes en el espacio público de Brasil y Argentina. Alejandra Fabiana Rodríguez es magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la Universidad Nacional de San Martín y profesora en Enseñanza Media y Superior en Historia de la Universidad de Buenos Aires, doctorada en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular en la Universidad Nacional de Quilmes, profesora titular del Seminario Historia del Cine en la Maestría de Educación Audiovisual de Flaxo, Uruguay, y dirige el diploma de posgrado en Historia Pública y Divulgación de la Universidad Nacional de Quilmes. Y está también con nosotros Michelle Kowelinski, profesor asociado de la Universidad del Estado de Paraná, UNESPAR, postdoctorando en Historia, miembro de la Federación Internacional de Historia Pública, profesor de los cursos de maestría en enseñanza de la historia e historia pública, editor de la revista Encino y Pesquisa y miembro del equipo editorial Public History Weekly. Muchas gracias por aceptar la invitación y tienen la palabra. Hola, buenas tardes Jimena, Michelle y a los colegas y personas interesadas en la charla que hoy nos acompañan. Ante todo, bueno, agradecer esta invitación. Para mí es una gran emoción y un gran honor participar de este ciclo del cual soy seguidora, ¿sí? Que suelo ver los videos, sobre todo aquellos que trabajan temas como museos, arte, y que realmente agradezco y hago circular. Bueno, así que hoy me toca a mí conversar un poco sobre estos temas, sobre el campo de estudios de la historia pública en Argentina y sobre la carrera de reciente creación en el mismo tema. Eh, bueno, para empezar diría que lo que hoy conocemos como el campo de la historia pública, con ese nombre es un campo muy incipiente en la Argentina. Sin embargo, muchos de los temas de interés, así como de las prácticas o los modos de acercamiento a la historia, tienen una larga tradición en el país. En ese sentido, podríamos pensar como que hay tres grandes momentos que pusieron a la historia en la escena pública en la Argentina. Un primer momento, estoy hablando de la historia más contemporánea, ¿verdad? Un primer momento en los largos años 60 hasta que fueron cortados por la dictadura del 76, donde la preocupación por la historia está muy ligada a la lucha y al debate político. Esto implicó la producción de muchos productos de tema histórico y principalmente de grandes colecciones de libros y revistas que se desarrollaban destinados al gran público. Estas colecciones tuvieron una distribución muy masiva a través de la venta en kioscos, de periódicos, en kioscos de revista, y también, digamos, fueron acompañadas, esta centralidad de la historia fue acompañada por el cine, que es, digamos, otro de mis temas de interés, que revisó esa historia del siglo XIX, del siglo XX, también como forma de llamar a la política, a la acción política del momento. Hay otro segundo, digamos, pensaría en un segundo momento que tiene que ver con la recuperación democrática, ¿sí? Esto se produce en 1983, donde se da una renovación y una profesionalización de la historia académica, y existen esfuerzos de parte de ese plantel profesional de desligarla de la política, ¿no? De cerrar las filas en torno a la academia, de despreocuparse por el público masivo y solo concentrarse en los canales y publicaciones para pares. En ese marco surge también en los márgenes el impulso hacia la historia oral,
y la pregunta por la memoria de las comunidades. Luego, a fuerza de trabajo y por la relevancia social de los temas y de las producciones, así también como por los cambios en los contextos políticos, esa forma de hacer historia fueron logrando ganar espacio y legitimidad también en las producciones profesionales. Quiero aclarar que la historia oral tuvo, digamos, en nuestro país un vínculo muy estrecho con las experiencias traumáticas del terrorismo de Estado, ¿no? Y aún en este momento está muy vinculada con el accionar de los organismos de derechos humanos y de algunas políticas públicas que en algún momento me gustaría poder mencionar. Bueno, después hablaría como de un tercer momento, que diría que se inicia con la recuperación luego de la debacle económica, social y política que fue el 2001, y que digamos, a partir de la recuperación, 2003, 2004, y que tiene su punto culminante en el optimismo de los bicentenarios, ¿no? Luego de este periodo de debacle se impone la pregunta acerca de cómo llegamos a esto, acerca de cuándo se perdió el rumbo, acerca de quiénes son los responsables, y si bien las respuestas van a ser dadas por diferentes actores sociales, todos recurren a la historia en esa explicación. Ahí hay una profusión de películas, en general de género documental en ese momento. Se me ocurre nombrar Memorias del Saqueo o La dignidad de los nadies, de Pino Solanas. Y también una gran producción de libros escritos por periodistas, escritores y algunos también profesionales de la historia, que rápidamente se convierten en bestseller, que tienen muchas reediciones, pero que son libros pensados para ese gran público, y que expanden esas preguntas y derraman esas preguntas y esa búsqueda en el pasado en los medios masivos como la radio y la televisión. Por otra parte, hay otro hito que señalaría en esto de pensar a los historiadores y las historiadoras en relación a los medios y a los grandes públicos y a las grandes audiencias, que es la creación, digamos, que tiene que ver con otra política estatal, que es la creación del canal Encuentro, que es un canal estatal dedicado a temas educativos. Esa creación va a ser la oportunidad que va a llevar a repensar también el vínculo entre los historiadores y las audiencias, pues va a dar la posibilidad a muchos profesionales reconocidos, ¿no?, de pensar productos dirigidos no solo para la televisión, sino para otras pantallas, porque en general las series que se producen van a ser descargables y se van a usar en el sistema educativo. Es decir, se trata de pensar en productos destinados a distintas poblaciones, pero en especial a niños, niñas y a la juventud. Creo que este fue un hito importante para que desde el campo de la historia se moviera y apareciera con un poco más de nitidez la pregunta por la audiencia. Y como decía, el Bicentenario va a ser también un momento para pensar las formas en que me refiero al 2010, ¿sí?, el periodo entre 2010 y 2016, para pensar las formas en que lo histórico se instituye en la sociedad. En 2010 se evidenció la necesidad y un enorme interés social que existía por conocer la historia, y diría también la necesidad inherente a todos los seres humanos de ser narrados, ¿no? En esta ocasión, la calle se convirtió en el escenario privilegiado, ¿no?, de la historia. Desfiles, teatros, danzas, mappings, instalaciones sonoras, visuales, que dieron cuenta de posibles acercamientos a la historia, quizás acercamientos más corporales, más afectivos, que estos eran deseables y posibles, ¿no? Con todo esto que vengo a traer, diría que en este último periodo, a nivel de la academia,
se desplegaron una serie de intereses y problemáticas compartidas con la historia pública, y en este sentido, si bien desde 2003 existían mesas temáticas en los grandes congresos de historia de la Argentina, referidas a otras formas de representación de la historia en las artes, como en el cine, en la pintura, en la literatura, se va evidenciando con el correr de los años y con la cercanía también al Bicentenario, el crecimiento de espacios referidos a los usos públicos del pasado y a la divulgación. A nivel institucional, esto se reflejó en 2017 en la creación del Laboratorio de Historia Pública de la Universidad de Itela, en el dictado de seminarios en la Universidad de Uncuyo, también en la incorporación a nivel de grado de una materia, un seminario llamado La divulgación histórica, reflexiones y prácticas desde el oficio del historiador, dictado por un historiador muy reconocido como Gabriel Di Meglio. Creo que en el 2017, 2018, a nivel de posgrado, empieza la Universidad General de San Martín, de General Sarmiento, a invitar a profesores de Brasil a dar un curso sobre historia oral, audiovisual y tiempo presente. Vino Juniel Ravelo, de Río de Janeiro, a darlo. Y bueno, y en el 2018, nosotros de la Universidad Nacional de Quilmes creamos el diploma de posgrado en Historia Pública y Divulgación Social de la Historia, que luego de 3 camadas, hoy se convierte en maestría, ¿verdad? Entonces, digo, con este recorrido, diría que hay prácticas que pusieron a la historia y a la memoria en el centro de la escena pública argentina, mucho antes de que estas prácticas fueran consideradas dentro de este campo de estudios en nuestro país, ¿no? En especial se trata, muchas de ellas también, de experiencias impulsadas por los organismos de derechos humanos durante y después de la dictadura, como forma de activismo en los procesos de memoria, verdad y justicia. Como te decía cuando charlábamos más informalmente, mañana es un día importante para los y las argentinas, porque es 24 de marzo y se cumplen 46 años del golpe de Estado que inició la dictadura más atroz de nuestra historia. Y bueno, digo, después de darle la palabra a mi colega Michelle, me gustaría quizá comentar algunas experiencias que hoy llamaríamos de historia pública, como aquellas que tienen que ver con las organizadas por Barrios por la Memoria y la Justicia, que tienen que ver con acciones de arte y memoria en el espacio público que hoy nos cobijaba, tema que hoy nos cobijaba. Para cerrar, también me gustaría decir que creo que el accionar de la Federación, el viaje de Thomas Cowen también a América Latina, el contacto con la Red Brasilera de Historia Pública, el congreso que ellos hicieron allí, también, digamos, de nuestra parte nos amplió un horizonte, ¿no? Para pensar y para englobar y para darle un nuevo sentido a esas prácticas históricas que ya existían. Muchas gracias, Alejandra. Yo tengo muchas preguntas, pero las voy a reservar para el final. Quería decirle a los asistentes que, por favor, que si están de acuerdo, esperamos a que Michelle haga su presentación y después que haya una conversación y después abrimos preguntas o comentarios o lo que sea. Si no quieren hacerlas abriendo su micrófono, pueden escribirlas en el chat y yo las, yo las leo. Y les vuelvo y recuerdo que este evento está siendo grabado y que después va a ser difundido por redes sociales para que no tengan sorpresas por si de pronto se ven en algún momento en alguna red el video circulando. Gracias, Michelle, tienes la palabra. Gracias. Olá, ¿qué tal? Estou muito contento de participar neste evento da Federação Internacional de História Pública. Agradeço a invitação de Jimena. Estou imensamente agradecido a Alejandra, que aceitou a invitação de uma associação
entre las maestrías de Historia Pública en nuestra universidad, UNESPAR, y la Universidad de Quilmes, en Argentina. Alejandra, que nuestra colaboración sea estimulante y productiva. Y es un gran placer estar aquí con ustedes y hablar de nuestras iniciativas en historia pública, un campo apasionante en expansión en Brasil y América Latina. Muchas gracias. Compartiré con ustedes algunas láminas. Un momento, por favor. ¿Todo cierto? ¿Listo? Perfecto. Un momentito. Ok. Entonces, presentaré algunas cuestiones teóricas y también algunos ejemplos. Entonces, para empezar, debo decir que en esta presentación, Historias, Memorias y Artes en Espacio Público, Experiencias de Investigación y Mediación, partiré de los siguientes ejes reflexivos: historia pública, arte y público. Ahora sí. Entonces, historia pública, arte público y museos. Bueno, creo que es importante destacar estos puntos. Ellos son fundamentales para nuestro aprendizaje e interacción con personas, con grupos, especialmente porque es una forma de visibilidad que favorece nuestras capacidades, autonomía y también nuestras limitaciones, actuando en la comunidad y haciendo avanzar la producción de la historia local. Entonces, desde que empecé con la historia pública, me he inspirado en Nilda Kim. La conocí incluso antes de practicarla, durante mi formación académica. Así que las preguntas que entiendo por historia pública: ¿dónde está la historia pública? ¿Y por qué es importante la historia pública articulada con el arte público? Son fundamentales, tanto para hacerme reflexionar sobre el modo en que las personas se comprometen con el pasado a través de la memoria colectiva y también de la memoria pública, como sobre los procesos por los que el pasado se vuelve accesible, relevante y desafiante para todos, para el historiador y el público. Para mí, la historia pública es un proceso complejo de prácticas, compromisos, interpelaciones con los públicos a diferentes niveles, con la aplicación de un proyecto, incluyendo la autorreflexión historiográfica, el contacto y la interacción con las narrativas populares o comunitarias, el intercambio y la colaboración en la interpretación y producción de conocimiento histórico, y también la difusión de este conocimiento en las esferas públicas. Bien, teniendo en cuenta estos elementos, la posibilidad de utilizar fuentes diversificadas y medios digitales son los significados del pasado, de los sentidos de lugar, deben buscarse en las relaciones del historiador con los públicos, que construyen representaciones del pasado, se expresan sobre él y se movilizan. Este concepto se encuentra en un artículo que fue publicado en el periódico Maracanã de Río de Janeiro, pero
¿qué es el arte público? En un sentido literal, serían las obras que pertenecen a museos, colecciones, o los monumentos de las calles, de las plazas, que son de libre acceso. El arte público es el arte realizado fuera de los espacios tradicionalmente dedicados a él, museos, galerías, interferencias artísticas en los hospitales, aeropuertos, y por tanto, pienso que el espectador deja de ser un observador independiente y se convierte en parte integrante de las obras de los artistas. Así, es por esta razón que no me conformo con una historia pública para un público pasivo, sino al revés. Ahora bien, esto nos exige mucho a todos, porque tenemos que actuar en la universidad, en nuestra comunidad o incluso en las redes sociales. Conciliar todo eso no es fácil, pero es gratificante por los resultados que aporta en términos de experiencia colectiva, aprendizaje, colaboración y coproducción de conocimientos. En las lecciones de Hilda Ken, puede encontrar historia pública en muchos lugares y es necesario revisar constantemente los conceptos, superar los retos con cada descubrimiento. La historia pública está donde quiera que se mire: poesía, paisaje, museos, monumentos, esculturas, conmemoraciones, etc. Nos queda interpretarlo, descifrarlo. Me gusta mucho esa idea. La observación de dónde está la historia pública plantea nuevos problemas, nuevos conceptos, y estimula el debate y el compromiso con las comunidades, un compromiso ético y de escucha. De alguna manera, me sentí cómodo trabajando con estos ejes temáticos, entrelazándolos. Así pues, entiendo que las artes públicas implican formas sensibles y también creativas de comunicación e interacción con el público. Pueden asombrar mucha gente, pueden dar impresión de inclusión y pertenencia, despertar el deseo de justicia y reparación, o pueden moverla a la acción. A veces, mediante actitudes destructivas, como el caso de las estatuas actuales. La nueva generación de artes públicas, como por ejemplo pintura, escultura, mural, fotografía, cine, danza, audiovisuales, performance, exigen mediación, participación de la comunidad, políticas de incentivo, prácticas artísticas en los espacios públicos. Así, que el cuestionamiento que me moviliza para la historia pública y que practico es: ¿cómo pueden los historiadores, los artistas y el público reflejar la sociedad y los usos del pasado a través de las artes, expresarse, interactuar y colaborar con ellos en los espacios públicos? El tema de los monumentos, a pesar de ser controvertido y de no profundizar en él, es un tema de gran importancia. Creo que podemos aprender del arte público y de los monumentos históricos. De este modo, simplemente no podemos destruirlas ni ocultarlas, sino utilizarlas en el sentido de una pedagogía pública dialógica. Sin duda, los monumentos implican un discurso cívico y colonizador, pero al mismo tiempo podemos aprender del público cómo tratar las historias difíciles, su impacto en nuestras vidas y en los espacios públicos. Así, es importante descolonizarlos,
hay un potencial pedagógico y artístico en torno a los monumentos que debemos explorar con cautela y sabiduría. El modo en que el público y los artistas pueden interactuar con ellos es una cuestión clave para aprender y rebatir relatos históricos en los debates públicos. Entonces, esas son algunas cuestiones esenciales. Y entonces, ¿y qué hay de nuestras experiencias de investigación y mediación? Les digo que voy a presentar solo algunos ejemplos debido al tiempo que tenemos para celebrar esta reunión. Veamos algunas de ellas. Entonces, historia y monumentos públicos, la cultura conmemorativa del luto. Bueno, entonces, las muertes causadas por la explosión de un vagón de tren en la estación de la ciudad de Paulo Frontin en 1943 siguen despertando el interés del público y llaman la atención de los historiadores sobre los cambios en la cultura conmemorativa del luto. El luto en la ciudad nunca se ha olvidado y al verificar la intención de monumentalización de la estación de ferrocarril, investigamos con la comunidad el interés de los residentes por el tema. En 2017, realizamos una encuesta de opinión pública a 347 residentes. La mayoría de la población, el 66%, quería que se construyera un monumento en honor de los fallecidos en la explosión. Los vecinos reconocieron más a los fallecidos en la explosión que el homenaje póstumo a la personalidad de Paulo Frontin, un político que dio su nombre a la ciudad. La situación muestra la distancia entre la manipulación política de las emociones y las expresiones las de expresión popular que tienen más sentido y significado porque están vinculadas a las experiencias de duelo en la comunidad. Basándonos en Erika II, entendemos que el luto ya no se ve solo como una emoción individual y privada, sino como un comportamiento social, público y performativo. De este modo, los sentimientos de duelo y melancolía se consideran constantes y como las personas cambian con las experiencias, la superación del dolor se establecen relaciones transformadoras y continuas con los muertos. En su momento, la comunidad escribió su historia recompilando información, testimonios, documentos, fotografías, escribiendo libros sobre el episodio que marcó la historia de la ciudad. Con nuestra investigación fue posible identificar los nombres de todas las personas muertas en la explosión, incluso los niños, y enviar los resultados a la Secretaría de Cultura de la ciudad. Este tipo de dirección puede ampliar los estudios sobre la historia local y también sobre la enseñanza de historia, que se ocupan de la memoria colectiva y de una memoria pública traumática, ampliando el poder y la difusión de sus contenidos en los espacios públicos. Entonces, aquí pueden mirar algunas cosas, materia de periódico, algunas fotografías. Entonces, adelante. Bueno, me encantó este proyecto de historia pública y enseñanza de historia. Él es ejemplo de la literatura, un tema que, en mi opinión, debería ser explorado más a fondo por los historiadores públicos. Muy bien. Como soy profesor de Historia de América y de licenciatura de Historia, he intentado reflexionar con mis alumnos sobre la relación entre la historia pública y la literatura.
Por ejemplo, seleccionamos algunas obras, entre ellas Guiauar Siesta, 1941, de José María Arguedas. Y claro, también trabajamos con crónicas coloniales y la literatura de Silvia Rivera Cusicanqui. Y en resumen, en esta obra, Arguedas reflexiona sobre las dicotomías sociales, lingüísticas y religiosas que separaban a amerindios y castellanos en Perú del siglo XX, y el autor hace una relectura de la sangrienta fiesta introducida por los españoles en la época colonial, donde el toro y el cóndor se convirtieron en animales simbólicos y antagónicos para la cultura y la religión de los pueblos andinos, especialmente en los departamentos de Pucuyo, Apurímac y Ayacucho. Nosotros reinterpretamos la obra de Arguedas sobre la base del aprendizaje basado en problemas y en concepto de la historia pública y también y pedagogía pública. Organizamos una exposición para reflexionar y compartir con el público conteúdos relacionados con la historia, la religiosidad y el patrimonio cultural, y sobre todo pensando también en la desaparición del arte retablista en Perú. Algunas escenas del libro fueron elegidas y enmarcadas en retablos para reflejar tanto el secretismo religioso como el patrimonio cultural andino amenazado, los retablos de Ayacucho. Fue extraordinario desarrollar este proyecto y destacar numerosas posibilidades que la literatura traz para nosotros. Pronto publicaremos un artículo sobre él. En la parte izquierda ponemos algunas imágenes de las presentaciones de nuestros alumnos, del contenido de material didáctico. A la derecha puede-se ver la problematización del tema, los procedimientos teóricos y prácticos. Tengo acá un ejemplo de un retablo producido por los alumnos, ¿no? Entonces, las crónicas coloniales, atrás una reinterpretación de Evo Morales. Entonces, este es uno de los ejemplos de las actividades prácticas que fue así increíble. Entonces, adelante. Así, ya he trabajado para la formación del Museo Regional de Iguazú, en el centro de Paraná, y en el lateral hay un QR code con acceso a un vídeo mío sobre el tema. Y las imágenes siguientes se refieren a las actividades vinculadas al protocolo Pop-Up Museu, realizado en 2019. Pero, ¿qué es un pop-up museu? Según Silvia Giordano, pop-up museu é uma instituição efímera, museu móvel, ou exposição aire livre, que existem em lugares temporais ou inesperados, com um forte arraigo em la comunidade, cuyo propósito refuerza el compromiso cívico. En las actividades de Pop-Up Museu han surgido nuevas formas de comunicación y creación de contenidos para el público, acercando a las comunidades reales y virtuales, a procesos inclusivos, colaborativos, de coautoría. Este protocolo, por ejemplo, nos enseña que, a pesar del corto espacio de tiempo, las relaciones dialógicas producen reacciones positivas en la comunidad, haciendo con que los participantes se interesen más por compartir experiencias y conocimientos, además de agudizar su mirada sobre las exposiciones de los museos y sus narrativas. De este modo, reafirmamos la idea inicial de que las mediaciones son valiosas para favorecer las interlocuciones y las oportunidades de inclusión social,
y comunitaria, incluso a la comunidad escolar. Así, se podrá valorar el potencial de las pericias y experiencias de los ciudadanos, portadores de derechos y de una cultura pública democrática e inclusiva. La idea de Museo Pop-up, que es una institución norteamericana, también americana y europea también, nos hizo pensar en el comisariado público, comisariado o curaduría, como quieran. De este modo, los retos de la curaduría o del comisariado público, de compartir conocimientos y experiencias en espacios públicos son enormes, dependen de asociaciones institucionales, la movilización de la audiencia, las delegaciones sociales, la inserción en las comunidades reales o virtuales. Y con estas orientaciones es posible hacer que los museos sean más amigables con los visitantes, convirtiéndolos en socios creadores de contenido, además de integrarse a las reflexiones sobre su historicidad y la forma en que entendemos el pasado y lo exponemos a las audiencias. En general, los museos tradicionales son concebidos y percibidos por su autoridad y la transmisión exclusiva de conocimientos. Las nuevas tecnologías han resignificado las acciones en estos espacios. Las personas también pueden ser comisariados, pueden hacer curaduría porque seleccionan, describen, muestran imágenes, producen vídeos, animaciones, colecciones, presentan obras de arte en el espacio público. En esta edición del Museo Pop-up también fue posible desarrollar una actividad de descolonización de la exposición indígena en el Museo de Olindo Mendes Pereira, en la ciudad de Campo Mourão. Por lo tanto, para reflejar el peso del proceso colonizador luso-brasileño, se realizó un cartel con los 39 cuadros del ciclo mirandino, y de esta manera nos reflejamos con el público la asociación de textos e imágenes de los contactos e enfrentamientos entre los brasileños e indígenas en el periodo colonial, a través de textos de historia, historia de América y música popular. Una forma de entender las relaciones de poder, los conflictos y las negociaciones en los espacios públicos es mantener un contacto directo y constante con el público, escuchándolo. Las declaraciones posteriores al evento destacan las evaluaciones sobre los procesos curatoriales del Museo de Olindo, el formato de las exposiciones y la falta de interés por su narrativa en las exposiciones. Entonces, después de estos ejemplos, podemos llegar a algunas conclusiones. Quiero decir que estas ideas también aparecieron en un proyecto editorial que tenemos con Jimena y con Malena Bedoya, que se publicará este año. Ah, sí, claro, Alejandra también está con nosotros en esta publicación. ¿Por qué es importante la historia pública articulada con el arte público? Entonces, una respuesta simplemente, los artistas y los historiadores necesitan colaborar, ya que tienen competencias específicas y los públicos tienen sus propias experiencias. Y si a los historiadores les corresponde investigar, comprender, interpretar el pasado, es importante decir que las interacciones combinan conocimiento y experiencias para comprender cómo se construyen los espacios públicos, los recuerdos y el pasado. Además, las comunidades tienen la posibilidad de reflejar
las dimensiones del pasado y comprometerse de diferentes maneras en el espacio público, valorando los lugares y sus historicidades, sin olvidar las escalas local, regional y nacional. Por lo tanto, es necesario comprometerse con el público, valorando el arte público y la historia local. Un ejemplo, mi libro Telas, Lentes y Tramas, ¿no? Tuvo un efecto inmediato entre los familiares del artista Hermann Schiffelbein que estudiamos y entre los comisarios del arte. Enrique Martinovsky, por ejemplo, residente en Marinha Grande, Portugal, adquirió recientemente un cuadro de Schiffelbein comprado en una subasta en Alemania, tras comprender la importancia de su artista ancestral. Por otra parte, como la colaboración es fundamental para la práctica de la historia pública, realicé una investigación de campo y descubrí que el consumo del pasado entre los descendientes de alemanes aquí en nuestra región también se produce a través de las imágenes. ¿Y qué imágenes encontramos en la comunidad local? Reproducciones de los cuadros de Schiffelbein. Con la ayuda de la comunidad pudimos localizar la tumba del artista en el cementerio de la línea Bituruna, en la ciudad de Porto Vitória, acá en el estado de Paraná, contactar con los miembros de la familia y participar en eventos científicos con ellos. Estoy muy contente con este proyecto por sus resultados inesperados y sorprendentes. De este modo, defiendo la idea de que las artes sirven para cuestionar formas de inclusión y exclusión social, y que la activación de los valores culturales y identitarios puede verse comprometida si las acciones con el público no se realizan de forma colaborativa. Sabemos que las obras de arte van más allá de las paredes de los museos y de las colecciones personales, sirven para impugnar los usos del pasado y también de las artes. Para ello, las mediaciones de los historiadores y artistas públicos requieren la participación social y el compromiso en los espacios públicos, compromisos éticos y de escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por esa presentación tan interesante. Qué cantidad de proyectos tan interesantes. Antes de pasar a las preguntas, quiero volver a Alejandra, porque que dijiste que nos querías mencionar algo relacionado con la conmemoración de la dictadura. Entonces, Sí. Les cuento brevemente. Una acción de arte, memoria en el espacio público que quería mencionar, era la que llevan adelante desde ya hace muchos años, desde el 2005, o sea, en las vísperas de cumplirse los 30 años del golpe de Estado, un conjunto de vecinos organizados en asambleas barriales, que se llama Barrios por la Memoria y la Justicia. Esta experiencia la traigo no solo porque, digamos, puede ser pensada desde el título que hoy nos convoca, sino porque además habla de cómo las acciones que tienen que ver con la memoria y con la historia pueden ser inestables y pueden ser cambiantes y se resignifican con los diferentes contextos históricos. Entonces, en principio, la acción tiene que ver con vecinos que se ponen a investigar en los archivos de la memoria, en los archivos de la, digamos, de la Comisión Histórica, sobre los diferentes barrios, y van pensando en homenajear a aquellos compañeros, aquellos militantes que han sido desaparecidos, pero homenajearlos de una manera que tiene que ver con decir aquí se perteneció,
Aquí se vivió, o desde aquí lo secuestraron, o desde en este punto lo desaparecieron. Entonces hay una serie de acciones en todos los barrios, o en gran parte de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que llevaron a estos vecinos a colocar placas en el piso, es decir, baldosas en el piso que recuerdan eso en particular, o sea que en ese sentido podríamos pensarlo como una memoria que resiste al olvido, pero que a la vez que se está señalando que aquí hubo una persona, una historia, para ese momento se convoca a los familiares, amigos, en general se lee una palabra, se arman estas baldosas artesanales que son muy bellas, con cerámicas y vidrios de colores, digamos, se pone el nombre, el momento histórico y demás, pero que también sirven para señalar que también aquí hay un responsable, es decir, se recuerda a la víctima, pero también se señala al Estado terrorista como responsable de esa desaparición, de esa ausencia. Muchas veces estas baldosas son colocadas, como les decían, en el lugar de la vivienda o en el lugar del trabajo o en la escuela o facultad de donde concurría, ¿no? Enclavando esa pertenencia y esa figura que se intentó borrar en la materialidad de la ciudad. Y sembrando también una pregunta, ¿no? Digo, para el transeúnte desprevenido que se encuentra con esas baldosas. Digo, este fue el inicio. Bueno, hubo, qué sé yo, barrios como el de Boedo, que además se plantaron durante 20 cuadras árboles jacarandá, y a los pies de esos árboles jacarandá es donde se puso la baldosa, digamos. Esto implica también una investigación no solo en archivos y con los familiares y demás, sino también con los vecinos del barrio donde se va a colocar esa baldosa, ¿sí? Porque muchas veces se hace la investigación, gente que dice que sí, que no, que vivió, que no vivió en ese barrio. Bueno, hay todo, digamos, un revuelo que después se condensa en un encuentro que diría casi ritual, donde no solo se colocan y se arman en ese momento las baldosas, se ponen las letras y demás, sino que, digamos, también se imbrinca lo individual con lo colectivo, ¿sí? Porque es el homenaje a esa persona, pero también es al colectivo de aquellos que militaron, que participaron, que se está honrando. Incluso si nosotros pensamos en lo cambiante de los tiempos, este año se va a colocar la primera baldosa que refiere no ya a un conjunto, a veces hay baldosas que refieren a 3 o 4 personas, la mayoría son individuales, pero a veces hay que refieren a 3 o 4 personas, se va a colocar una baldosa que refiera a los 400, a las 400 personas que, disculpen que estoy admitiendo, a las 400 personas que pertenecían al colectivo LGTB, ¿sí? Y que son desaparecidos, ¿no? Digo, cómo el presente va haciendo necesaria esa revisión de la historia y actualizándola a partir de las preocupaciones del presente. Digo, por ejemplo, desde las humanidades digitales, en los últimos años, ¿qué se ha hecho con esto que han hecho los vecinos de los barrios? Se ha hecho un relevamiento, porque también hay 2 libros que recogen estos testimonios de algunas de las baldosas, por supuesto, alrededor de 800. ¿Qué se ha hecho? Se ha hecho la geolocalización en Google Maps de esas baldosas. Entonces uno puede ver, bueno, aquí vivió, aquí se fue secuestrado, aquí está la comisaría, bueno, puede observar esa geolocalización de aquello que empezó siendo por una persona en particular. ¿Qué otras transformaciones ha sufrido eso que eran meras baldosas? Por ejemplo, hace unos años, alrededor de 2017, un colectivo de teatro, que ahora se me escapa el nombre, empezó a hacer visitas guiadas performáticas, ¿sí? Donde se incluía el teatro, donde se hacía a ciegas parte del trayecto, donde se
interpelaba a los transeúntes con carteles acerca de qué puede la memoria. Digo, es decir, sobre esta primera capa se fueron superponiendo otras capas de sentido que actualizaron ese recuerdo, o al menos lo pusieron en el centro del debate de aquellos que participaban. ¿Qué trae la pandemia, por ejemplo? Digo, en la pandemia no se pudo hacer, hay recordatorios especiales cada 24 de marzo, como hay montones de acciones en la Argentina, pero en este caso en particular que estamos focalizando, ¿qué se hizo en pandemia cuando para el 24 de marzo del 2020 estábamos todos totalmente encerrados en nuestras casas? Bueno, se convocó a 50 artistas que hicieran breves intervenciones, breves videos, arrobando a cada uno de los nombres de esas baldosas, generando poemas, lecturas, videos. Es decir, digo, cómo esa memoria, esa necesidad de plantar la historia, de señalar las vidas que fueron, los recorridos, las militancias, pero también de señalar al terrorismo de Estado, se sigue resignificando, ¿no?, en cada uno de nuestros contextos. Eso quería contar muy brevemente. Muchas gracias a Alejandra y a Michelle, y pues abro el espacio para comentarios, preguntas, observaciones, lo que sea del público. El espacio está abierto pueden simplemente abrir su micrófono o pueden escribir en el chat, como quieran. Tenemos la presencia de Liege Barros, que es mi orientanda de la maestría en Historia Pública, está acá. Bienvenida. Hola, Liege, bienvenida. Pues mientras el público se anima, yo tengo una pregunta para Michelle y para Alejandra. Es una pregunta general, es una pregunta más general como de la naturaleza de la historia pública. El evento pasado de Explorers se llamaba El Quehacer Público, y hablamos con arqueólogos públicos, antropólogos aplicados e historiadores públicos, y nos referimos como a lo público en general. Entonces, oyéndolos hablar a ustedes que hablan de memoria, de arte, de teatro, me queda la sensación, como igual que la vez pasada, pues que lo público es muy interdisciplinar, ¿cierto? Que estamos metiéndonos con otras disciplinas, y eso a mí me parece muy interesante, me parece muy valioso. Sin embargo, he oído también la contraparte que dice que mucha interdisciplinaridad también hace que perdamos el rigor de cada una de las disciplinas. Entonces les quiero preguntar, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo sienten que debe ser la labor de un historiador público? Perfecto. Entonces, en primer lugar, tengo a decir que al estudiarmos la historia, principalmente la historia del movimiento de los anales, aprendimos muchas lecciones, entre ellas la interdisciplinaridad. En la maestría de Historia Pública en la UNESPAR, tengo un alumno que tiene una pesquisa acerca de la memoria y de los patrimonios comunitarios, y el trabajo contiene las relaciones con historia pública y arqueología pública. No puede ser diferente. El lugar tiene muchas perspectivas, y las memorias, dicho de otra manera, las memorias de las personas, al estilo de Halbwachs, las memorias colectivas, y también aquellas memorias públicas, memorias del Estado, como también hablaba de cierta forma Alejandra. Entonces, yo pienso que la interdisciplinaridad es todo, porque se refiere a un poder educativo, a un poder midiático, que envolve um certo ativismo com variados públicos. Deste modo, uma leitura de Habermas é muito importante, mas vai mais além. Tem uma obra mais recente
né, publicada por Public History Public History in Public, recentemente pela Routledge, y allí tenemos muchas clasificaciones del público. Público, por ejemplo, un público engajado políticamente, los públicos más amplios. Entonces, creo que essas relações com a cultura popular, com os espaços públicos, têm muitas possibilidades, oferecem muitas possibilidades a los historiadores e também a las comunidades. Todos saem ganhando de alguma maneira. Gracias, Michelle. Alejandra, Sí. ¿qué piensas? Sí, sí, coincido con lo que dice Michelle, y yo creo que a los historiadoras nos hace falta. Nosotros diría que somos muy imperialistas. No, somos de creer que podemos hablar y hacer de todo. Creo que como ninguna otra profesión. Entonces me parece que tenemos que ser un poco más humildes y aceptar que la historia está en boca de todos, que la memoria es cosa de todos y que es una parte lo que nosotros podemos aportar mediante nuestros saberes, nuestra experiencia, metodología y rigor, pero que es solo una parte y que necesitamos y que hay que valorar los saberes que tiene el resto de la comunidad. Yo creo que ese es un aprendizaje a nuestra soberbia que es importante tomar nota. Gracias, Alejandra. Hay una pregunta del público de Sebastián Figman. Él quería preguntar sobre las carreras, qué materias tienen y cómo son los trabajos finales. Bueno, a ver, yo les puedo contar un poquito de la nueva maestría que inicia este año. Tenemos 12 materias, 8 de ellas obligatorias y 4 optativas, y 2 seminarios, uno de investigación de obra y otro de producción de obra. Las materias recorren temas, digamos, sobre la historia pública, sobre la divulgación, acá tengo un cartelito con las materias, sobre cultura material, museos y colecciones, historia, edición y divulgación, otra que trabaja sobre el tema del cine, en la historia en el cine y en la televisión, otra sobre fuentes orales y memoria, programas públicos en bibliotecas, archivos y centros de documentación, otra sobre escritura para el gran público, qué es leer y qué es escribir en la era digital, y otra turismo histórico patrimonial. Ese es el núcleo de historia de materias obligatorias. Y después tenemos una serie de materias selectivas, a cuál más interesante: historia pública en las escuelas, prácticas inmateriales, problemas de la historia pública, entre la teoría y la práctica, historia política y debates contemporáneos, proyectos de fotografía y cultura visual, taller de radio en nuevos formatos, historia interactiva, juegos, videojuegos, aplicaciones, pantallas y narrativas digitales, y teorías de la historia y historiografía, y una historia de América Latina. Y después un par de seminarios de actualización que tienen temáticas que van a ir cambiando. Con respecto a lo que preguntaba del trabajo final, no es una tesis académica clásica, sí tiene una instancia de defensa, obviamente, pero lo que propiciamos es que sea una obra, ¿sí? Tanto una obra de historia pública como una obra de divulgación de la historia, pero digamos que rebase el formato académico, ¿no? Que tenga que ver justamente con lo público, con un proyecto de trabajo con las comunidades, con un proyecto museístico, con un proyecto audiovisual. Bueno, hay como muchas posibilidades que iremos explorando y acompañando en la medida que los y las estudiantes avancen en la carrera, ¿no? Entonces, Michelle, ¿tú quieres hablar de tu programa? Sí, sí, sí. Entonces, compartí con ustedes un link para nuestra maestría. Tenemos muchas disciplinas, muchos contenidos parecidos con la Universidad de Quilmes.
y tenemos un proyecto de experiencias en los espacios públicos también. Entonces, Liege también puede hablar de las disciplinas que ha frecuentado en este año, en el año pasado, más la producción, que es importante. Tenemos una producción de la disertación clásica, ¿tá? Trabajo formal. Tiene también una posibilidad de la publicación de artículos, 1 o 2 artículos, pero intenté hacer una experiencia con la publicación de artículos, más esta cultura no está arraigada en la universidad por el momento. Intentamos hacer un espacio virtual con la colaboración de profesores interesados en historia pública en la plataforma Otorea en los Estados Unidos, una plataforma de colaboración y de revisión de los textos hasta la publicación con DOI, con registro, pero no avanzó mucho y yo la abandoné. Quizás ahora possamos avanzar en esta dirección, pues en muchas plataformas, como por ejemplo ResearchGate, también otra plataforma, esqueci el nombre, también operan de esta manera. Tuve una experiencia con una historiadora de Francia acerca de una publicación sobre escritos de la Revolución, donde pusimos los artículos en avaliación por la comunidad, hasta vista que en la red los accesos son favorables y tenemos así una respuesta mucho más rápida que en los periódicos, que demoran mucho tiempo para hacer sus ediciones. Y de esta manera, como estábamos trabajando también con la revista Enseñanza y Pesquisa, hacíamos la publicación inmediata mediante ese proceso de avaliación instantánea. Y entonces, es una oportunidad también. Es esto. Muchas gracias. El espacio sigue abierto para preguntas, comentarios, lo que quieran. Yo tengo otra pregunta, pero por favor el público no dejen que yo me tome la palabra únicamente. Es que oyéndolos hablar a ustedes me surgen también como inquietudes con respecto a mi propia forma de enseñanza de la historia pública. En este semestre estoy dictando un curso sobre historia oral en la universidad donde yo trabajo, que a mí pues me interesa mucho, pero me ha costado mucho trabajo hacerles entender a los historiadores que las fuentes orales también son fuentes primarias, que no importa que no estén escritas y que cambien, siguen siendo fuentes primarias importantes. Les quería preguntar, ¿ustedes cómo abordan ese tema? ¿Cómo hacen esos ejercicios con sus estudiantes? ¿Cómo lo enseñan a sus estudiantes? Bueno, yo no trabajo ese tema porque trabajo el tema de los medios audiovisuales como versiones de la historia. Sí. Ese es mi materia. Pero es cierto que por lo menos en la República Argentina, el tema de historia oral fue tabú y, durante muchísimo tiempo. En la academia, y se tardó muchísimo, en que se legitime ese acercamiento. Nosotros tenemos a un especialista, Luciana Batista, que va a dictar la materia, pero, entendemos y en la carrera de grado de historia se observan cada vez más tesis que toman a historia oral como una metodología, que también
piensan esos testimonios como fuentes primarias que, digamos, que hablan de lo individual, pero hablan de lo colectivo, que dan cuenta, digamos, de que son cambiantes, de que el recuerdo también es un recuerdo social, ¿sí? Me parece que, digamos, que los temas que tienen que ver con historia oral y con memoria revisten una complejidad que hace, digamos, que hace falta poner sobre la mesa, ¿no? Y hace falta para los historiadores cruzarlo y entramarlo con otras fuentes, sin duda. Gracias. Sí. Gracias, Alejandra. Yo tengo alguna experiencia con las memorias en el IDES de Argentina y trabajos de Elizabeth Tejelín, que trabaja con los temas de la memoria y así. Pienso que la historia pública ela tiene una vinculación muy fuerte con la historia oral. Entonces, me parece muy importante pensar en el trabajo de Michael Frisch, principalmente porque ellos trabaja con esta vertiente, ¿no? de compartimiento de saberes a partir de la oralidad. En nuestra universidad no es fácil trabajar con la historia oral, ¿no? No hay así mucha difusión de la importancia de este trabajo. Tenemos una ley de 2016, la más reciente, que infere en las actividades prácticas, en respeto a las personas, pero muchos pesquisadores en el Brasil, yo he dicho a Thomas Calvin que este es un problema. Muchos pesquisadores no respetan, hacen entrevistas, coletan depoimentos, pero no siguen las reglas del Ministerio de la Salud, ¿no? Para preservar las individualidades. Entonces, yo tengo varios proyectos y trabajo con mis alumnos, ¿no? Atentando siempre para las implicaciones ético-normativas de nuestras pesquisas. En cuanto editor de un periódico, no aceptamos ningún artículo que no sea un artículo que tuvo una revisión en los comités éticos. Mas muchas revistas en Brasil publican sin mirar para esto que es un problema crucial. ¿Dónde está el problema? En la universidad. No trabajar con esos temas desde la graduación. El año pasado yo trabajé con historia pública y historia oral de una forma muy sencilla. Los alumnos adoraron, incluso alumnos de otros cursos, de grado, en licenciatura en pedagogía, en la propia literatura, que no están acostumbrados con este tema. Pero los conceptos también son problemáticos porque nos pensamos en la autoridad compartida, entonces hacemos algunos usos, ¿no? En historia pública sin nos vincularnos a historia oral. Hay apropiaciones y en este sentido tenemos que reflexionar mucho en nuestros artigos, en nuestras prácticas sobre estos problemas. Incluso en los usos de las imágenes, de Internet, de los bancos de datos, entre otras cosas. Entonces, Jimena, es una pregunta muy difícil de responder.
yo hablo por mi experiencia, por experiencia en salidas de campo, por experiencias en hacer la cosa cierta. Sí, sí, Yo quería agregar que en el sistema educativo argentino está, digamos, en la escuela media sobre todo, está sí muy legitimado y es una forma en general atractiva con que los jóvenes se vinculan con la historia. Digo, en la escuela secundaria, es más, digamos, yo he trabajado muchos años en una escuela secundaria que uno de los proyectos más fuertes era el archivo oral de la inmigración, donde los jóvenes se acercaban a la disciplina, digamos, a través de esa inquietud, buscando, ¿sí?, audiencias, buscando conocidos para entrevistar sobre esa inmigración, sobre esas experiencias de viaje, y después, digamos, que se problematizaba eso que se había recogido con, digamos, con otros textos, con otras fuentes, pero que era como un proyecto central y que con el tema de la memoria y con el, digamos, la experiencia traumática del terrorismo de Estado, en las escuelas en general se aborda desde ese lugar. También ocurre, digo, si pensamos en, digamos, en las formas en que se instituye lo histórico en la sociedad y pensamos en el audiovisual, ahí, digamos, ahí aparece como a veces otra capa de problemas, porque los audiovisuales, los documentales también recogen testimonios, a veces de testimonios de primera mano, y otras veces, por ejemplo, temas que yo estudio que tienen que ver con la representación de los pueblos originarios en la historia, recogen lo que algunos autores llaman posmemorias, es decir, dichos que han pasado de generación en generación y que se conservan en la actualidad, ¿no?, que hacen que también el tratamiento de esas fuentes revista una capa más de complejidad, ¿no? sí, sí, muchas gracias. Lo pregunto porque he encontrado, como dice Michelle, muchos problemas como en cuanto a la ética. Cuando una persona hace una entrevista o un testimonio oral, a veces las comunidades mismas dicen, yo le cuento eso a usted, pero no quiero que lo use. Entonces el investigador, yo creo, no debe usarlo. Sin embargo, hay investigadores que lo usan. Y ahí viene una cantidad de problemas éticos que... Tengo a decir, yo uso un ejemplo para nuestros alumnos de lo National Council de Historia Pública en los Estados Unidos, Consejo Nacional de Historia Pública. Sí. Tiene muchos ejemplos de enseñanza de historia oral con los niños en las ferias. Okay. Son ejemplos magistrales que yo considero muy importantes. Cuando miramos estos ejemplos, imaginamos una historia pública en las escuelas públicas, con alumnos de diferentes niveles. Tenemos que hacer esto, Jimena. Los ejemplos están ahí. Quiero agregar, perdona. quería agregar una cosita, que de la misma manera que vos planteás, Jimena, que digamos, por una cuestión ética tiene que haber obviamente un pacto que se cumpla, un compromiso con aquello que no quiere ser dicho públicamente, también es cierto que hay muchas experiencias de gente que está esperando la pantalla, que está esperando el micrófono para contar algo que lleva guardado. Eso también es cierto, y que no en cualquier momento está habilitado para poder decirlo. Hay una experiencia de un profesor que trabaja con imágenes, Mazota, donde él va a entrevistar por un tema, porque es antropólogo, un tema de lenguaje a una comunidad. Y en el medio de la charla, ¿sí?, la persona dice, saca una bala y se pone a contar esa historia que estaba esperando el momento y la confianza para contar. Bueno, son escenas que tienen que ver con una matanza que hubo en 1923 en La Palpí, ¿no? Él estaba esperando, ¿sí?, ese momento para contar algo que no había contado hasta ahora en su vida, ¿sí? Y que gracias a ese espacio pudo decir, ¿no? Entonces creo que son las dos cosas, el cuidado del otro,
y la posibilidad del otro también. Sí, muchas gracias. Quiero leer un comentario que hace Gisela Andrade en el chat. Dice, en las experiencias de estudiantes secundarios presentados en el proyecto de Jóvenes y Memoria, que está cumpliendo 20 años, se trabaja muchísimo con los testimonios orales. Sí, sí, muchas gracias. Es una inquietud que me surge ahorita que estoy enseñando porque ha sido un reto realmente interesante, pero ha sido difícil. Bueno, tenemos todavía unos minutos por si alguien quiere hacerles preguntas a Alejandra, a Michelle, comentarios, contar algo de su propia experiencia con historia pública. Si no, yo tengo un comentario. Es Sí, que sí, 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 sí. este Por tipo favor, de... un instante, Jimena. Dale. Alejandra tocó en un punto muy sencillo. En la teoría de la historia oral, tenemos también Liam, me recuerdo de Liam, Theory of Oral History, y uno de los capítulos habla justamente sobre esto. La performance de quien habla, de quien hace la entrevista. Entonces, es muy interesante. Y también tenemos las experiencias con las entrevistas públicas online, en red, que es una cosa muy reciente también. No tan reciente porque podríamos hacer historia oral a través del teléfono, de la internet, de las redes sociales. Entonces, las posibilidades son mucho amplias y desafiadoras también. Los retos están ahí. Bueno, en ese Gracias, sentido, Michelle. el Museo Histórico Nacional de la Argentina, bueno, nos convocó ahí Gisela Asiente porque hemos ido a una reunión. Ellos llamaron, hicieron como una convocatoria abierta a personas mayores de 70, 80 años para contar su historia. Eran entrevistas que iban de lo personal, de algunos recuerdos y de cómo esa persona recordaba también determinados sucesos de la historia argentina. La convocatoria los rebasó de tal manera, o sea, había tanta y tanta gente que no han podido, o sea, nos convocaron para ver si desde la maestría, como parte de prácticas, podíamos también colaborar, lo mismo han hecho con otras instituciones, para realizar esas entrevistas, porque realmente ha sido un aluvión de gente que rebasa la capacidad que tiene los empleados y la conducción del Museo Histórico Nacional para procesar todo esto. Pero realmente, evidentemente, mucha gente tiene muchas cosas que contar acerca de su propia historia y de su lugar en la historia más general, ¿no? Y más amplia. Gracias, Alejandra. Nos quedan 5 minutos. Michelle o Alejandra, ¿tienen algún comentario final? ¿Alguna invitación para que se inscriban a la maestría, por ejemplo? Bueno, muchas gracias, Jimena. Bueno, la maestría tiene una pequeña prórroga en la inscripción, así que hasta el 4 de abril está abierta. Nada, estamos muy ansiosos de empezar, tenemos gente no solo de nuestro país, sino hoy miraba el legajo, por ejemplo, de alguien de Honduras, de Chile, de Perú, de Colombia, de Bolivia, es decir, va a ser muy interesante, más la colaboración que tenemos con Brasil, va a ser realmente un desafío poder armar sinergia, poder ir encontrando las formas donde enlazar tanta gente que viene además con mucha trayectoria, con mucha experiencia en la divulgación y en la historia pública. Entonces realmente va a ser un enorme desafío poder de esto también sacar proyectos más colectivos y poder, digamos, trabajar para una historia también más democrática y más democratizadora. Así que yo, en ese sentido, agradezco
enormemente la mano que nos está dando Michelle, digamos, toda la apertura a armar cosas juntos, y lo mismo para vos, Jimena. Este espacio ya dije que lo valoro muchísimo y lo sigo, y así que bueno, nada más que agradecimiento y ganas de arrancar. Ya tenemos, digo, desde el diploma algunos proyectos ya de investigación funcionando. Ahora, hoy se lanzó uno más sobre, se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas, ¿no? En estos días. Así que también tenemos un proyecto con graduados del diploma sobre el 82 y el rol de los medios en ese conflicto bélico. Así que bueno, estamos muy entusiasmados y con ganas de sumar proyectos y voluntades. Gracias, Fabiana. Michelle. Agradeço, Jimena, agradeço a todos, especialmente a Alejandra. Nuestra parcería sea mucho provechosa. En nuestra maestría en Historia Pública tenemos también la posibilidad de intercambios entre instituciones y también una programación especial para alumnos de todo el mundo. De América, tenemos un alumno del África para ustedes tienen una idea. Entonces, es un curso amplio, abierto a todos. Deseamos hacer parcerías con ustedes, y principalmente con ustedes de Argentina. Entonces, estoy muy contento e invito a todos a participarem de nuestros proyectos, porque también son proyectos abiertos a la colaboración de todos. Agradezco también a presencia del IR, que trabaja con museos también, la expresión femenina, la fotografía de las mujeres en los museos. Entonces, agradezco a todos y principalmente a ustedes, a Jimena y Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle y Alejandra, por haber aceptado esta invitación de Explorers, de la Federación Internacional de Historia Pública. Quiero reiterarles que este espacio está abierto, por ejemplo, si consideran que algún estudiante de la maestría tiene un trabajo para presentar, podemos hacer eso. Este espacio es abierto, también invito a toda la audiencia, si tienen proyectos que quieran presentar, estamos abiertos para hacer eso. Aprovecho también para invitarlos para nuestro próximo evento, que es en abril. Todavía no tengo el día exacto, pero es sobre la guerra en El Salvador. Un documentalista hizo 3 documentales sobre la guerra en El Salvador. Entonces vamos a tener esa presentación, lo cual me parece muy interesante. Y le mencionaba a Alejandra al principio que en mayo vamos a tener 2 sesiones con un proyecto chileno que también habla sobre historia pública y arte en el espacio público en Chile. Entonces me parece también que puede ser una buena conexión de pronto también para ustedes. Les haré llegar la invitación. Y pues no más, muchísimas gracias. Este evento a mí me gusta mucho. Todo este año va a estar dedicado a América Latina. Espero que no sea la última vez que nos encontremos y pues muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer conocerlos. Muchas gracias.